Buenas tardes, jóvenes. Iniciamos la segunda semana de julio. Espero que todos comiencen con mucho ánimo, con deseos de avanzar. Ya nos queda un mes menos. Nos vamos acercando a esa meta de finalizar el segundo año. Vean que el tiempo va acelerado, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlo al máximo. Hoy hablaremos brevemente sobre la fe y para ello he traído aquí una frase de León Tolstoy que dice: no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. Todos nosotros creemos en un ser superior al que muchos le llamamos Dios, pero también todos creemos en las personas. Muchos tenemos fe en que ustedes van a finalizar con éxito este año. Tenemos fe que la pandemia lograremos superarla. Tenemos fe de dentro de algunos años muchos de ustedes ser profesionales. La fe, como dice la Biblia, mueve montañas, ¿verdad? Y una persona con fe es capaz de levantarse todos los días con ánimo, con pie derecho, para seguir adelante en este camino al que llamamos vida. Bueno, con esto vamos a dar inicio a la clase de este día. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de las características del realismo mágico. Para ello, la agenda que trabajaremos este día es la siguiente. Para que noten en su cuaderno el contenido: realismo mágico, características. El indicador de logro reconoce las características del realismo mágico. En el apartado de la lectura mecánica, en esta ocasión no haré una lectura, sino que les he traído un video que espero que les guste y les ayude a comprender una parte de la obra de 100 años de soledad. Luego haré una breve retroalimentación para recordar el concepto de realismo mágico, expondré las características del realismo mágico y al final siempre tendremos el apartado de las preguntas y respuestas. Dejo con ustedes el video que se titula Estados Unidos, Matanza y Banano, una tragedia de la realidad que Gabo convirtió en novela. En la última entrega de Un lugar llamado Macondo, nuestro subdirector Alberto Medina buscó por los caminos de la realidad los escenarios de la ficción que hicieron de Macondo el paraíso del banano, pero también el centro de una tragedia. Sí, señor Jorge Alfredo, y de esta manera despedimos nuestro homenaje a 100 años de soledad, la más universal de las novelas colombianas. Informe especial. Un lugar llamado Macondo. La llegada del tren trajo progreso y calamidad a Macondo. Con él llegaron la luz en forma de planta eléctrica, el gramófono y el hielo a gran escala, pero también los gringos y la peste del banano. Mr. Herbert, en 100 años de soledad, saboreó el fruto en el comedor de la familia Buendía. Rafael Darío Jiménez refresca el episodio. Mr. Herbert probó apenas uno y se comió todo un racimo. Y a partir de ese instante decidió constituir la empresa bananera en Macondo. La compañía bananera de la ficción es la United Fruit Company de la realidad. La misma que construyó un pueblo Made in USA en plena zona bananera colombiana, que sobrevive aún a los embates de la maleza del tiempo, y que Gabo describe en la novela con la destreza de un ilusionista que habla de verdades. Prendiera la máquina o si no lo mataba. Jorge Leal heredó de su padre una de esas enormes casonas. La primera que se construyó en material, dice con orgullo, mientras nos permite entrar a ese mundo lleno de recuerdos. Las sillas desvencijadas, el televisor más viejo de Colombia, la vajilla original que aún preserva el logotipo de la United Fruit Company y el libro en el que su padre llevaba las cuentas de los despachos de banano son la memoria de un tiempo de la realidad que Gabo convirtió en novela.
¿Qué recuerda usted de esa infancia suya en la compañía de la United Fruit? Bueno, recuerdo los Halloween, cuando montábamos a caballo. Recuerdo cuando era el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. ¿Lo celebraban acá como Sí. una fiesta nacional más o menos? Sí, sí. Aquí lo cogí y traían, por ejemplo, a Pacho Galán, a Lucho Bermúdez. Lo traían aquí al club de la compañía, de aquí de Prado. Todo iba bien hasta que estalló una huelga de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales y sociales. Los reclamos terminaron en masacre. Esta es la plaza de la masacre de las bananeras de 1928. El escritor Guillermo Enríquez reconstruye lo ocurrido tal y como se lo contaron en el mismo lugar donde una escultura de un campesino con su machete en alto reporta que algo muy grave ocurrió en el pueblo. Los hechos son así. El general Cortés Vargas salió del cuartel de Ciénaga, que está frente a la iglesia de San Juan Bautista, salió y venía con sus tropas y se acamparon aquí enfrente. Allí estaba el capitán Garavito con un megáfono y le dio 1 hora para que la gente se retirara. Pero eso creo que 1 hora era insuficiente porque había 5.000 personas en un playón escampado donde no había ninguna casa de las que hoy existen aquí. En 100 años de soledad no les dieron 1 hora para retirarse. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. Pasados los 5 minutos abrieron fuego. Fuego en la ficción y fuego en la realidad. Mi mamá sí, que vivía en la casa Morelli en el 2º piso. A la 1 de la mañana vio el camión de la alcaldía con los muertos que iban hacia el mar. Ella lo vio y tenía 12 años. Y volvemos a la ficción. Cuando José Arcadio II, trabajador sindicalizado, despertó después de la masacre, iba en el tren en plena oscuridad. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía. Y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. José Arcadio II sobrevivió a la masacre y hasta viejo sostuvo la tesis de que murieron 3.408 ciudadanos. Cierto o no el número, para la historia lo ocurrido en Ciénaga fue una masacre. Como todas las caseras eran de madera, todos los gringos y los que vivían aquí se refugiaron aquí, que era la de material. Pero esto no era casa, esto era una oficina de dibujos, de planos, de finca, de lo que sea, lo que hacían aquí. Aquí había uno que se llamaba, cuenta mi papá, McDonald. Ajá. Dice mi papá que cuando venían con los tanques de gasolina a prender la casa, desde ahí cogía con un fusil, ¡pah!, iba matando. Mataban aquí de trabajadores. Entonces, para no dejarse quemar, porque si no lo hace, los prenden ahí adentro. Entonces ellos lo hicieron fue en defensa propia. Y así hubo una mortandad como 60 o 70 muertos ahí, aquí enfrente, de todo esto. En el realismo mágico de Gabriel García Márquez, las cosas ocurren casi de la misma manera como se vivieron, y a veces los nombres de los protagonistas se preservan. El general Carlos Cortés Vargas de la novela, responsable de ordenar la masacre, es el mismo general Carlos Cortés Vargas de la realidad. Como un castigo, como una venganza, para que la historia no se olvide del crimen que él cometió en nombre del gobierno nacional de ese momento. Macondo, entonces, ese lugar que Gabo calificó como un estado de ánimo, se vuelve real página tras página en la lectura de su obra cumbre. Toma cuerpo en el mapa con las pistas que arroja el autor. Se vuelve de carne y hueso en una vereda del banano. Adquiere alma con la casa de su abuelo Nicolás Ricardo Márquez, que cogen prestada los Buendía, y se transforma en realidad con la historia de un país que no para de buscar una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno, con este video sobre la masacre que describe García Márquez en su obra de 100 años de soledad, me pareció interesante, ¿verdad? Porque ya muchos de ustedes van a llegar a esa parte donde José Arcadio II dice que cuando él se despierta se da cuenta que va
está sobre un grupo o sea, sobre una pila de muertos. Y él se lanza del tren y comienza a caminar rumbo a Macondo. Entonces, antes de llegar a Macondo, dice la obra, llega a una casa donde alguien le da algo de comer y él dice que eran como 3.000 los muertos. Y la gente piensa que él está, no sé, que él está medio loco, que tiene la imaginación. Él dice que hubo una masacre y la familia donde él ha llegado en ese momento le dicen que no ha habido ninguna masacre. Y él, pasaron los años y siempre siguió diciendo de que en aquella masacre hubo más de 3.000 muertos, ¿verdad? Y se supone que nadie le creyó. Esa masacre fue real, como lo dice ahí el video, y sucedió en 1928 en la parte de la Ciénaga, en Colombia. García Márquez había nacido un año antes, o sea, no significa que Márquez recordara ese acontecimiento, pero como fue de esas masacres, así como nosotros aquí en El Salvador, que hubo en el 81 la masacre del Mozote y que la gente la menciona, entonces Márquez también conocía de esa masacre a raíz de lo que le contaron quizás sus padres, sus abuelos, lo que la gente de esa zona decía. Bueno, vamos a ver, vamos a recordar en qué consistía el realismo mágico. El realismo mágico decíamos que era la realidad latinoamericana con su belleza natural, con esa magia que hay en nuestra vida cotidiana. Para ello traje dos imágenes, una que es una imagen de las mariposas, de los santuarios de las mariposas monarcas, que en el mes de noviembre estas mariposas migran desde Canadá hasta México. Y bueno, yo me imagino, solo lo he visto a través de documentales, pero me imagino que verlo directamente debe ser algo impresionante, ver millones y millones de mariposas volando, o sea, nubes de mariposas realmente volando hacia el sur, ¿verdad? Entonces, en la obra de 100 años de soledad, Márquez utiliza mucho o menciona mucho las mariposas amarillas. Hay un personaje, por ahí ya bastante avanzada la obra, que se llama Mauricio Babilonia, que trabajaba en un taller en el área de los norteamericanos, en Macondo, ¿va? Porque cuando ya llegó la fiebre del banano a Macondo, hubo como una colonia de gringos, como lo dice también el video, ¿verdad? Entonces, este Mauricio Babilonia en la novela aparece como que cada vez que él estaba por ahí cerca, siempre habían como muchas mariposas amarillas. Creo yo que Márquez, a través de mencionar en su novela las mariposas amarillas, está haciendo como un reconocimiento a México, porque cuando Márquez escribe 100 años de soledad, vive en México. Entonces, no lo dice directamente en la obra, ¿verdad? Pero si uno conoce la historia de estas mariposas, y puede que el autor de forma implícita esté haciendo referencia realmente a México cuando habla de las mariposas amarillas, y en ese momento quizás no haga referencia a Colombia, o lleva hasta Colombia como les dijera, un espectáculo natural que se ve realmente en México. También está otra imagen de una persona ahí mostrando unas mazorcas de maíz de colores. Esto también parece mágico, ¿verdad? Incluso para algunos de ustedes es posible que nunca hayan visto maíz rojo, maíz negro, ¿verdad? Lo más común para nosotros es el maíz blanco. El amarillo también alguna vez lo habrán visto, más que todo en elote, ¿verdad? En los elotes amarillos que venden en bandeja. Pero el maíz, al igual que la papa, hay muchas variedades aquí en América. Y ese maíz negrito que utilizan las señoras aquí en El Salvador para hacer el atol chuco, para que quede así un atol como azulito,
En Perú se utiliza mucho también para hacer la chicha morada, que es un refresco natural donde se pone a hervir los granos de maíz. No, se le puede poner canela cuando se pone a hervir, después se cuela ese líquido, el agua, que queda como un líquido negro, se le agrega azúcar, le pueden poner un poco de limón, unos trocitos de piña, y a ese refresco le llaman chicha, ¿cómo se llama? Sí, chicha morada. Pero también a veces muelen los granos de maíz y ya deja de ser un refresco y se convierte en un postre. Entonces eso lo hacen como una gelatina, se pone en la refri y a eso se le llama mazamorra morada, ¿verdad? Entonces también eso para un europeo, esas comidas típicas hechas con maíces de colores también es algo mágico. Ya habíamos dicho que el realismo mágico es esa realidad que para nosotros quizás no sea tan espectacular, pero para los europeos sí. El cubano Alejo Carpentier utilizó un término diferente. Él utilizó el término de real maravilloso. Entonces, él decía que la realidad latinoamericana era una realidad maravillosa. Y ese término fue acuñado por el cubano Alejo Carpentier. Bueno, entramos entonces a ver las características del realismo mágico. La primera de ellas es que las obras de este movimiento literario surgen a partir de la realidad latinoamericana, que es una realidad extraordinaria, con muchas contradicciones, una realidad rica en particularidades, ¿verdad? Encontré esta imagen de México realmente, de un museo de México, y se titula El vendedor de pájaros. Es un hombre indígena que va por las calles, un vendedor ambulante, que lleva, la mayor parte del peso está en su frente, ¿verdad? Y lleva a sus espaldas una cantidad de jaulas con diferentes aves, ¿verdad? Quizás unas aves vistosas. La foto está en blanco y negro, no se pueden ver los colores del plumaje de las aves, pero aún para nosotros como salvadoreños, creo que si vemos a una persona que va por la calle ofreciendo pájaros, nos llamaría la atención, y si tenemos a la mano el celular le haríamos una fotografía porque nos parecería algo bonito, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la realidad en muchos pueblos, en muchos países de América Latina, ¿verdad? Pero eso que parece tan bonito, por otra parte, es como contradictorio. O sea, esa belleza de llevar sobre sus hombros una cantidad de aves que quizás mientras él camina por las calles se escuchan sus trinos, ¿verdad? La contradicción es que ese pobre hombre que lleva a sus espaldas esa belleza es un hombre miserable, o sea, que va por las calles porque necesita ganarse el sustento diario. Entonces, un poco contradictorio. Lo que para unos es algo espectacular, para otros es un trabajo y es algo pesado, ¿verdad? Tener que ir de un lado a otro bajo el sol, sufrir las consecuencias del tiempo de ese momento para poder ganar el sustento. Otra característica es la descripción detallada y precisa. Los autores del realismo mágico hacen unas descripciones que uno puede imaginar cómo eran los lugares, uno imagina cómo son los personajes, imagina lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para un pintor con esas descripciones es fácil hacer, dibujar la aldea de Macondo. Es fácil pintar cómo era esa colonia de los norteamericanos que
que llegaron a asentarse ahí a la parte de Macondo cuando se comenzó la fiebre de las bananeras, ¿verdad? Entonces, las descripciones son tan minuciosas que antes se decía, es como si se vieran a través de una lupa, a través de un lente de aumento, ¿verdad? Hoy podríamos decir, es como si hiciéramos un zoom a esos años, en el caso de 100 años de soledad, a la Colombia de esa época, pero no solo Colombia, sino según Márquez en alguna entrevista dijo que Macondo podría ser cualquier país o cualquier pueblo de América Latina. Entonces, esa descripción detallada y precisa es otra de las características. También las obras del realismo mágico producen una sensación de irrealidad en el lector. Imagínense que están leyendo un relato aquí del salvadoreño que podría estar dentro del realismo mágico, Salarroé, ¿verdad? Salarroé tiene algunos relatos que pueden estar dentro de ese realismo mágico. Hay un cuento bueno, era realmente una pequeña novela, él le llamó novela de desván, que él escribió después de los acontecimientos de 1932. Entonces, por ejemplo, en esa pequeña novela, que yo diría más parece un cuento largo, él habla de que en la zona de Izalco los indígenas, después de las masacres y eso, pasados algunos años, ¿no? De repente en esas noches oscuras, en esas zonas de cafetales donde no había electricidad, de repente veían así unas luces como entre celestes, moradas, no sé. Y bueno, en el relato dice que en una ocasión llegó un extranjero y la gente le contó, ¿verdad? Que ahí por las noches, en esas noches oscuras, se veían esas luces y que algunos pensaban que había algo ahí. Y este extranjero comenzó a observarlas, comenzó a estudiarlas y al final se dio cuenta, o sea, que no era nada irreal, sino que eran los famosos fuegos fatuos y que tiene que ver con el fósforo que despiden los huesos de los seres humanos y que comenzaron a acabar y lógicamente esas luces que la gente veía en esas noches oscuras era donde habían fosas comunes donde se habían enterrado a miles o a muchas personas que fueron masacradas en 1932, ¿verdad? También algo irreal para un lector europeo es encontrar, por ejemplo, en una novela que se hable que las personas cuando oyen cantar a la aurora, según la superstición, se cree que esta es un ave de mal agüero, que cuando canta cerca de nuestras casas es que alguien de la familia o una persona conocida va a morir. Entonces, es posible que alguno de ustedes lo haya escuchado en su familia, ¿verdad? Y se tenga esa creencia. Entonces, eso cuando un europeo lo lee, le parece que es algo irreal, ¿verdad? Que es algo hasta un poco exagerado en cierta medida. También en el realismo social, otra de las características es la sátira social. En 100 años de soledad se puede ver mucho eso. El autor de alguna manera está criticando, está ridiculizando la cuestión política y las cuestiones sociales. Macondo es una aldea que fue fundada por José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán y otras personas que les acompañaban. Se cree que al inicio eran solamente como 20 casas, ¿verdad? Y todo funcionaba bien, no había un alcalde, no había alguien que les gobernara. Pero después de unos años el Estado mandó a don Apolinar Moscote, que fue como la persona que comenzó a poner o a imponer, mejor dicho, las leyes.
Entonces, una de las cosas que cambió don Apolinar Moscote es que pidió que toda la población de Macondo debía pintar sus casas del mismo color. Y era como un color nacional, ¿no? Entonces bueno, la novela uno lo lee y a veces no se da cuenta que realmente el autor está criticando esa parte de la política. También el mismo don Apolinar Moscote representaba al Partido Conservador, y hay una parte en la que se dan las primeras elecciones en Macondo, y Aureliano, que para entonces todavía no era militar, visitaba mucho a don Apolinar, porque Aureliano estaba enamorado de su hija pequeña, que se llamaba Remedios Moscote. Entonces, en la obra se lee que cuando se dieron esas primeras elecciones, el día de las votaciones, al final ganó el Partido Conservador, que era como el partido de turno en ese momento, ¿verdad? Entonces, pero Aureliano, solamente habían dos partidos en contienda, los conservadores y los liberales. Y aunque los liberales habían obtenido muchos votos, hubo fraude y al final terminó ganando el Partido Conservador. Entonces Aureliano vio esa situación de corrupción y a partir de ese momento decide enlistarse con los liberales. Entonces el realismo mágico, las diferentes obras del realismo mágico critican mucho esa parte política y social de los países de América Latina. Y para ir ya casi finalizando, tenemos una quinta característica que tiene que ver con lo cotidiano. La vida cotidiana se presenta hiperbolizada, o sea, exagerada, ¿verdad? Bueno, exagerada para los lectores, pero es la vida real de muchas familias en América Latina. La imagen de la izquierda, esta tiene que ver, me llamó mucho la atención, con una aldea que pertenece a la región de Ayacucho, en Perú, y estas personas ni siquiera tienen casa, sino que viven en cuevas. Entonces aquí podemos verlo. Subsisten del cultivo de las papas, lo que tienen aquí, y del maíz. Entonces eso es su única fuente de alimentación y también de subsistencia. Entonces aquí en la imagen se puede ver, tenemos la cocina, la sala, el comedor. O sea, vean, están realmente con lo que la naturaleza en sí les pueda dar, ¿verdad? ¿Y será que estas personas viven así porque son haraganes, no les gusta trabajar? No, son las condiciones, a veces no todos tienen las mismas oportunidades, ¿verdad? Y cuando un escritor describe estas escenas, es posible que un lector de un país desarrollado que lleva una vida totalmente diferente, cree que esto es algo exagerado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien pueda vivir sin agua potable? ¿Cómo es posible que alguien pueda vivir sin electricidad? Pueda vivir sin televisor, sin un celular, sin una computadora, sin internet, sin cable, sin una lavadora. Bueno, todo lo que nosotros tenemos. De hecho, el realismo mágico se dio, es cuando aparece la tecnología. Ya hay entre los años 60 y 70 que la tecnología está ganando mucho campo, ¿verdad? No tanto como en las últimas décadas del siglo XXI. Pero ya ahí por los años 60 ya comienza la televisión. Entonces, por ejemplo, esa lucha que se da bueno, las personas tampoco quieren como perder su identidad. Entonces, ¿cómo es eso de que la tecnología nos va a ir quitando lo nuestro, ¿verdad? Las cámaras. Ahí en 100 años de soledad,
habrá un momento en que ¿cómo se llama? Melquiades lleva un nuevo invento, que es el daguerrotipo. El daguerrotipo era como un tipo de fotografía, pero en una lámina como de aluminio, algo así. Como con el profe Manuel Cruz, creo que ustedes hacen algo de repujado. Entonces, a ese tipo de fotografía se le llamaba daguerrotipo. Y de hecho, Úrsula narra ahí en la obra de que cuando les hicieron ese daguerrotipo familiar, José Arcadio quedó como asustado, ¿no? Porque era la primera vez, era ese aparato, la cámara, que no eran cámaras como las nuestras, ¿verdad? No sé, asustaba incluso a las personas. Habían personas que creían que no era conveniente tomarse una fotografía porque decía que el alma, el espíritu de la persona quedaba atrapada a través de esa fotografía. Y por último, los mitos, las costumbres y las creencias latinoamericanas forman parte de las tramas de los textos del realismo mágico. Esta sería la última característica importante del realismo mágico. En la imagen he querido presentar una tradición que se da en Veracruz, en México, y se le llama los voladores de Paplanta. Son 5 hombres, uno que está en la parte superior y 4 que están colgados. Cada uno está colgado de un pie. A ellos se les llama hombres pájaro y vuelan en 4 direcciones. Dice que el conjunto de esas vueltas está simbolizando los ciclos solares. Cada uno de ellos da 13 vueltas por sí mismo. Y ese número 13, si se multiplica por 4, da el número 52, que tanto para los aztecas como para los mayas, el número 52 representaba los 52 años que duraba el ciclo solar. Cada uno de los hombres representa los puntos cardinales, también representa los 4 elementos, ¿verdad?, que rigen a la humanidad. Y toda esta tradición tiene que ver con un ritual vinculado a la fertilidad. Esto se hace en México, aún México actual, más o menos por el mes de mayo, y tiene que ver con el inicio de la llegada de la lluvia, cuando se va a comenzar a cultivar el maíz, ¿verdad? Entonces es como para pedir a los dioses que llueva, que riegue a la madre tierra para que ésta pueda germinar las semillas que se han depositado en ella. Todo esto es una tradición precolombina, y a pesar de la época de la colonia, la conquista, de los siglos que han ido pasando, las tradiciones se siguen manteniendo. Para ellos es un ritual, tiene que ver mucho con la religión, tanto ancestral como hay una mezcla ya con la religión católica. Pero por ejemplo, para un turista esto realmente es un espectáculo, ¿verdad? Entonces vemos cómo tanto los mitos como las costumbres y las creencias latinoamericanas, que las mencionábamos en la clase de la semana pasada, forman parte de los textos del realismo mágico. Bueno, nos quedamos hasta aquí por ahora. Nos veremos el próximo viernes, si Dios nos da vida. No se les olvide que los próximos 4 minutos son para preguntas y respuestas, tanto de esta clase o de las clases anteriores, o cualquier duda que tengan respecto a las transmisiones que está haciendo el Ministerio de Educación en el canal 10. Que tengan una feliz tarde.